La noticia tiene que ver con la radicación ante el Congreso del proyecto La Reforma a la Salud. En su presentación, el presidente Petro se refirió a la necesidad de hacer que el paciente no se convierta en un actor del mercado y al papel de las EPS. Dinero público tramitado en manos privadas con un criterio de selección que nos pareció que no funcionaba bien en Colombia porque había una tendencia, yo diría un tanto perversa, creada por el mercado mismo, que era llevar al paciente sin haber tenido una atención primaria, es decir, sin haber existido en Colombia un procedimiento, una fuerza, una institucionalidad, una cultura que tratase de evitar la aparición de la enfermedad, volver ese paciente un cliente. También aseguró el presidente que el sistema de salud que busca esta reforma tendrá una fuerte presencia estatal sin que se limite la presencia de los privados. Eso sí, se va a concentrar en la planificación de un objetivo central, que es el derecho a la salud de todos los colombianos. El sistema de salud que surge de esta ley es un sistema planificado, con una fuerte presencia estatal, sí señores, pero mixto porque permite la presencia privada, indudablemente, pero pasa por una planificación que tiene un objetivo central, que no es la utilidad y la codicia, que es el derecho a vivir del ser humano, que es diferente. Esta reforma a la salud tiene 5 pilares, entre ellos, de acuerdo con lo expuesto por la ministra Corcho, está garantizar que los recursos públicos lleguen directamente a clínicas y hospitales. También la creación de más de 2.500 centros de atención primaria en todo el país. Este es el ABC de la reforma. Es una conquista de los movimientos sociales, del pensamiento democrático de este país, que le dijo no más a los negocios con la vida. Con esta premisa, la ministra de Salud, Carolina Corcho, dio a conocer los detalles de la reforma a la salud en Colombia. Son 18 capítulos y más de 150 artículos divididos en 5 pilares. El primero es la administración de recursos. Se busca que la plata vaya directamente a clínicas y hospitales. Se recuperará el manejo de los recursos públicos de la salud para que estos de manera transparente sean dirigidos a la prestación de servicios de salud y al cuidado de la vida en Colombia de manera equitativa en todo el territorio nacional. El segundo está relacionado con la creación de 2.500 centros de atención primaria en todo el país. Se va a construir una red de centros de atención primaria en salud públicos, privados y mixtos en todo el país. El gobierno se volcará a aquellos territorios abandonados por la inequidad de 3 décadas. Los otros 3 pilares de la reforma son la generación de un régimen laboral que dignifique a los trabajadores de salud, el fortalecimiento de elementos determinantes para la prestación del sistema como el agua potable y el medio ambiente, y un sistema público de información para que todos los colombianos sepan en qué se están invirtiendo los recursos. La ministra también habló sobre las CPS. En el articulado no se explicita una eliminación de las EPS, pero sí hay una decisión en el articulado de que se recupera la administración pública de los recursos públicos, habrá un pagador único. El proyecto de ley fue radicado en la Cámara de Representantes. Yo abro la discusión de esta reforma, Mauro, más allá de la radicación, con el artículo 151. Ese artículo 151 dice facultades extraordinarias para el presidente. Esas facultades extraordinarias van en esta reforma a la salud. Le voy a nombrar 6. Por ejemplo, expedir disposiciones laborales para garantizar condiciones de trabajo justas y dignas. Garantizar el mérito, así como las condiciones de reclutamiento y selección de los directores de instituciones estatales hospitalarias. Procedimientos aplicables a las actuaciones administrativas y jurisdiccionales. Modificar y complementar las normas en materia de salud, garantizar los pagos por los servicios prestados y capitalizar la nueva EPS.
aquí hay facultades extraordinarias para el presidente en medio de esta reforma a la salud. Que se piden ahí dentro de esa reforma. Y bueno, y usted se concentra en ese artículo específicamente que permitiría al presidente dictar muchas disposiciones para hacer cambios de manera bastante expedita. Pero estamos hablando de un documento de 180 páginas. Todavía lo que se ha esbozado es como muy escueto, hay que profundizar en varias cosas, Mauricio, en el tema de, bueno, cómo va a ser esto de los centros de atención primaria, cómo va a ser el manejo de los recursos. El presidente habla de algo mixto, no que se volvería como completamente estatal ese manejo. Y bueno, entre otras cosas también, el papel de la CPS, que no sigue siendo muy claro. El papel de la CPS, que a última hora, ustedes recordarán al final de la semana pasada, parecía haber sido un punto en el que los que cuestionan la naturaleza y el espíritu de la reforma habían ganado algo, pero en realidad cuando ya se conoce el borrador, pues no el borrador, ya la ponencia de la reforma, el proyecto de reforma que ha sido radicado en el Congreso, pues queda evidente que no se ha cambiado prácticamente nada. 2 o 3 grandes comentarios, como dice Paula, esto tiene mucha tela de dónde cortar y aparecerán los expertos de aquí a los próximos días identificando exactamente cuáles son los puntos más polémicos, llevándolos al Congreso y al Congreso discutiéndolos. Primer gran elemento, el gobierno se convertiría en el gran pagador del sistema de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno sería el que estaría desembolsando los recursos directamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que funcionarios públicos que son idóneos, que son correctos, que son doctos, estarían manejando recursos, pero también otros funcionarios públicos que estarían en su momento buscando quizás unos objetivos de corto plazo distintos a la salud de la gente, también manejarían esos recursos. Acuérdense ustedes, hace 10 días dimos a conocer una encuesta, 2 o 3 encuestas en realidad, sobre lo que piensan los colombianos en el caso de la salud, y 80% de los colombianos temen que los recursos sean manejados por funcionarios públicos. Punto número 1, la ADRES como gran pagador final. Punto número 2, las EPS convertidas en ¿qué? Pues que sobreviven, esto es como chistoso más bien, sobreviven las EPS, ese es el gran titular, y lo que desarrolla después es que las EPS sobreviven porque pues, pueden mantener ese nombre, nadie las va a acabar, nadie las va a prohibir, pero cambian por completo su naturaleza. Se convierten en centros de atención primaria, que son esos centros en los cuales llega la gente, uno por cada 25.000 habitantes más o menos, llega la gente a recibir su atención primaria antes de ser remitido a otra entidad u otra institución y a la vez cumple con funciones preventivas. Pero ¿por qué es tan importante la obsesión con las EPS y el nombre de las EPS? No. La obsesión o el punto de discusión, más bien obsesión de unos, crítica de otros, tiene que ver con el aseguramiento, es decir, que los recursos los manejen con un criterio de aseguramiento, las EPS las asignen, hagan prevención dentro de sus propios afiliados y terminen decidiendo a dónde orientan a sus afiliados y cómo pagan esos servicios. Eso desaparecería por completo, el Estado estaría dando directamente, dando los recursos directamente. Y un último punto al que se refería Joan hace un momento, y son las facultades extraordinarias, 6 meses de facultades extraordinarias para el presidente, algunos más o menos razonables para garantizar el régimen de transición, fijar los mecanismos con los cuales se le garantizaría un desarrollo profesional a los que trabajan en la salud, etcétera, etcétera. Pero hay una perla que es así, pues dice, la leyó Giovanni, facultades extraordinarias para el presidente para modificar y complementar normas en materia de salud pública. Todo, modificar y complementar normas en materia de salud pública. Ahí cabe lo que ustedes quieran. Entonces, se aprueba la reforma, se le dan facultades al presidente y al otro día empieza a modificar y complementar todas las normas de salud pública. Háganme ustedes el favor. Pero bueno, esto habrá tela para cortar, tema para discutir y el Congreso será el que va a debatir este proyecto de ley de la salud.